Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bendita familia del Señor, que está en Tiempo con Dios. Qué alegría abrazarlos, saludarlos, bendecirlos y declararles que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros desde este momento y durante toda la semana, porque hoy que empezamos Tiempo con Dios, el tema va a ser eso: mi amigo el Espíritu Santo. Entonces preparémonos. Hemos tenido 2 semanas fuertes. La primera semana, guerra espiritual. La segunda semana, no al Halloween, que eso es pura fiesta de demonios. Pero ahora vamos a hablar del bendito Espíritu Santo. Preparémonos. Va a estar buena esta semana, porque el Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro amado, nuestro consolador, nuestro instructor. Vamos para adelante. Les saludo, les bendigo, les abrazo y los declaro en victoria. Como de costumbre, introducción. Y tiene que ver con el libro del Eclesiastés, capítulo 5, versículo 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado. Pregunta: ¿alguna vez ha deseado no trabajar más en su vida? ¿Ha soñado usted alguna vez en olvidarse de todo y disfrutar haciendo todo lo que quiere hacer? ¿Por qué trabajamos? ¿Es este uno de los resultados de la caída del hombre? Existen varias buenas razones sobre el por qué trabajamos. Primero, el trabajo es bueno y es apreciado por Dios, quede claro. La creación del mundo se produjo gracias al trabajo de Dios y dijo que era bueno lo que hizo. El trabajo no es producto de una maldición. Que el Señor reprenda al diablo. Hay que trabajar para poder comer. La tierra fue maldita como el resultado de la caída del hombre. Pero el trabajo no era parte de esa maldición de ninguna manera. También las Escrituras nos ordenan trabajar. En 2 de Tesalonicenses 3:10 se afirma: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si no trabajamos, no podemos proveer para nuestras necesidades materiales ni para las de nuestras familias. Cuando no trabajamos, creamos un desequilibrio en nuestras vidas. Por ejemplo, una relación matrimonial estará desequilibrada cuando la esposa tiene que sostener a la esposa porque él es demasiado vago para trabajar. Otra razón por la que trabajamos es por nuestra propia autorrealización. La capacidad creativa que Dios nos ha dado puede ser expresada a través de nuestro trabajo, hijos de Dios. Esta es una verdad tanto para hombres como para las mujeres. Hay muchas personas ricas que continúan trabajando no por ganar más dinero, sino por el gozo y la satisfacción que el trabajo les brinda. El trabajo es también una oportunidad para dar testimonio como cristianos. Su presencia diaria entre sus compañeros de trabajo no cristianos le permite compartir a Jesucristo con ellos a través del ejemplo y de sus palabras. Cuando se ponga a analizar su trabajo, recuerde lo siguiente: Dios está más preocupado por su forma de trabajar que por el producto de su trabajo. Conversen esto, esposos lindos, acerca de esta afirmación. ¿Cómo se aplica esto a su empleo y al empleo de su cónyuge?
Que el Señor les bendiga. Bueno, mis amados, comenzamos hoy un tema, como les dije en la introducción, sobre nuestro gran amigo, el Espíritu Santo. Y he tomado como fundamento para tratar este tema el material del pastor Dante de Gebel. Perdón, Gustavito. Bueno, les he comentado en la introducción que iba a tratar temas que tienen que ver con el bendito Espíritu Santo. Y es nuestro amigo. Y he tomado el material del pastor Cax Luna. Y yo he titulado el tema para esta semana, Mi amigo, el Espíritu Santo. Entonces, el material es muy interesante, muy importante, y sobre todo que él narra mucho parte de su vida, que yo lo voy a tomar para llevarles a ustedes también estas enseñanzas. Hay momentos en la vida que nos hacen sentir nerviosos. Por ejemplo, un examen final en la universidad o enfrentar a los suegros para pedir la mano de la novia. Ay, por ejemplo. Imagínate los nervios el día que conocemos al amor de nuestra vida. Ay, Dios mío, eso me parte a mí porque me acuerdo a Amparito todos los días. Sentimos mariposas que vuelan de nuestro estómago. No sabemos cómo comportarnos o qué decir, y cuando por fin creemos tener las palabras adecuadas, decimos lo primero que se nos ocurre. Nos tiembla la voz y luego enmudecemos. Se nos acaban las ideas y descubrimos que la gran conversación soñada terminó en pocos minutos. Ni hablar el día de la boda. Siempre hay algo que se olvida, o peor aún, recordamos en la luna de miel que olvidamos invitar a alguien a la ceremonia. Otro evento que nos pone muy nervioso es el nacimiento de nuestros hijos. En mi caso recuerdo que había planeado cada detalle con el doctor que atendía a mi esposa. El plan era que estuviera presente durante el alumbramiento, pero cuando llegó el momento de ir a la sala de operaciones, el doctor me vio tan nervioso que solo apretó mi mano y empujándome suavemente dijo, lo veo más tarde. Sin más, me dejó parado en el pasillo y se fue. Santo Dios. La vida es que, la verdad, mis hijos, la verdad es que cada quien tiene sus momentos y no todos sentimos nervios por las mismas situaciones. Pero pocas veces me he sentido tan nervioso como aquel gran día de agosto de 1994. Estaba a punto de entrar en una de las iglesias más importantes de aquel entonces para gozar de una de sus famosas reuniones de avivamiento. Hacía más de 11 años que oraba por un mayor avivamiento en mi vida. Buscaba la presencia del Señor y su unción con todo mi corazón. Había escuchado que esas reuniones del poder de Dios se derramaba intensamente, tanto que podía sentirse hasta en los parqueos del lugar. Mi experiencia era muy grande. Esperaba que al cruzar la puerta el Espíritu Santo viniera sobre mí y me dejara tendido en el piso. Imaginaba que al levantarme sería el hombre más ungido que pudiera existir. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Continuemos con la historia. Cuando finalmente logré entrar, sufrí una gran desilusión.
El poder del Señor era real y estaba allí. Solo un necio podía negarlo. Había muchas personas tocadas por el bendito Espíritu Santo, pero a mí no me sucedía nada. Por lo menos no de la misma forma que a la mayoría. A veces sentía un pequeño hormigueo sobre mi piel, pero eso era todo. Después de varios días de asistir a estas reuniones, 12 para ser exacto, me frustré muchísimo. No me sucedía nada a pesar de ir 2 veces diarias, o sea, un promedio de 7 horas por día. ¿Pueden imaginarlo? Orar durante más de 11 años manteniendo una vida en santidad, sirviendo al Señor y que no suceda nada. Comencé a cuestionarme seriamente muchas cosas. No podía negar que el poder de Dios estaba allí, pero tampoco podía afirmar que yo lo tuviera. Cuando el predicador llamaba a quienes querían recibir la unción, es decir, el poder de Dios, yo corría para estar en primera fila y después de la oración, mientras todos caían bajo el poder del Señor, seguía allí de pie. A esto debía agregar el hecho de que mi esposa era constantemente llena del poder del Espíritu Santo. Cada noche, con su mejor intención, intentaba explicarme cómo recibía el poder de Dios y se empeñaba en motivarme a imitarla. Mi esposa bebía tanto los ríos de Dios que en una ocasión, cuando bajamos del auto para entrar a la iglesia, noté que no llevaba su Biblia. Le pregunté la razón, ya que ella siempre la llevaba consigo, no solo por ser cristiana, sino porque era esposa de un pastor y debía dar el ejemplo. Sonriendo, me respondió: hoy beberé tanto del Espíritu que tendrás que sacarme en tus brazos. Bueno, efectivamente, durante la reunión, mi esposa fue tocada por el poder de Dios y quedó completamente llena de su presencia. La experiencia fue tan intensa que cuando estaba tirada sobre la alfombra, me acerqué, la moví un poco y le dije: se te bajó la presión, ¿verdad? Ella giró lentamente su cabeza y me dirigió una mirada tan intensa que te aseguro que en ese momento recibí el don de interpretación de miradas y me dijo: creo que es tiempo de salir y tomarme un cafecito. Muchos momentos más tarde tenía que cargar a mi esposa totalmente llena de la presencia de Dios. Obviamente, ante estas evidencias, mi frustración fue en aumento, al punto que un día, sentado en las gradas de aquel templo, empecé a llorar como un niño que había perdido a su ser más querido. Entonces le pregunté a Dios, ¿por qué no recibía aquella poderosa unción como lo hacían los demás? Yo era un hombre de oración que dedicaba más de 1 hora diaria a hablar con Él. Además ayunaba y vivía en santidad. Fue allí que Dios me confrontó. Y me dijo: tu problema es la fe. Me dijo el Señor. Pero soy una persona a quien otros miran como hombre de fe. Dije: mírate, tienes dinero en tu cuenta y no puedes comprarte con gozo un par de zapatos. En ese momento Dios me desafió y cambió mi actitud.
Si no puedes tener fe para un par de zapatos, ¿cómo puedes tener fe para ver mi gloria? ¿Qué es mayor, mi gloria o unos zapatos? Sinceramente reflexioné mucho sobre la idea de escribir esa experiencia, pero no puedo dejar de hacerlo porque, aunque parezca ridículo, esta simple pregunta cambió mi vida entera. Si no tenemos fe para lo material, ¿cómo la tendremos para lo espiritual? Si no tengo fe para lo pequeño, ¿cómo la tendré para lo grande? Por otro lado, la Biblia está llena de casos en los que Dios envía a personas a hacer cosas muy raras. Creo que eso me consoló y me motivó a seguir. Por favor, medita por un momento. Si no tenemos fe para lo material, ¿cómo la tendremos para lo espiritual? Si no tengo fe para lo pequeño, ¿cómo la tendré para lo grande? Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Hijos lindos que están en sintonía de Tiempo con Dios, en mi caso, antes de la unción vino la confrontación. Comprendí que sin fe es imposible agradar a Dios, así que al día siguiente ejercí mi fe en todo lo que hice, incluyendo, por supuesto, la compra de un buen par de zapatos. Por la noche el milagro sucedió. Le había pedido al pastor que aquella iglesia se le encargara al predicador que orara por mí el próximo domingo durante el servicio, y él había accedido. Pero aquella noche el Espíritu Santo me dijo: ya tienes lo que deseas, puedes volver a casa. Le creí y decidí regresar, aunque no había sentido nada realmente poderoso. Esa noche mi esposa y yo nos fuimos al dormitorio. Cuando estábamos acostados, cerré mis ojos intentando descansar y comencé a sentir que me cubrían con una cobija o edredón. Pensé que era mi esposa protegiéndome del aire acondicionado. Después sentí que pusieron una cobija y otra, tanto que el peso hizo que me empezara a hundir en la cama. Entonces abrí los ojos para ver qué sucedía y con sorpresa descubrí que no había ninguna cobija extra sobre mí. Es más, no tenía encima otra cosa que una sábana muy liviana. Sin embargo, mi esposa y yo nos hundíamos con el peso sobre nosotros. Vi a mi esposa y le dije: hija, es él. Ella sonrió y me dijo: sí, es él. Efectivamente, aquello era el peso de su poder. Era su misma presencia manifiesta sobre nosotros, esa poderosa unción que había buscado durante años. No vino cuando alguien oró por mí, sino cuando le creí a Dios. Hijos de Dios, entiendan esta narrativa que me parece preciosísima. Desde aquel día experimenté una gloriosa visitación del Espíritu Santo en mi vida y ministerio. Su fuerza
ha sido constante hasta el día de hoy. Su visitación fue tan intensa que no pude dormir por noches enteras. Su presencia me envolvió como un suave pero pesado manto cargado de poder. Era algo literalmente palpable, un peso sobre mí y una fuerte corriente eléctrica que bajaba y subía por todo mi cuerpo. Su palabra venía a mi mente durante horas como lluvia de versículos que me transformaron. Las horas pasaban hasta que por la ventana de mi dormitorio se dejaban ver los primeros rayos del sol y se hizo realidad en mi vida el Salmo 139, versículo 18, que declara: despierto y aún estoy contigo. Lo más hermoso es que desde aquel día no he dejado de experimentar la gloriosa visitación del Espíritu Santo en mi vida y ministerio. Han pasado más de 15 años y lo siento tan fresco y nuevo como aquella noche. Es maravilloso saber que la presencia de Dios en quien he creído se manifiesta sin reservas y que puedo pasar noches enteras con Él, incluso hasta el amanecer. Ahora mismo siento cómo soy lleno completamente de su dulce y suave presencia y oro para que al leer este sencillo pero profundo manual, tu vida nunca sea la misma. Que tu hambre y sed por su presencia te lleve a buscarle con todo tu ser. Allí, justo donde estás en este momento, Él desea llenarte. Es en tu alcoba o quizás en tu oficina, en un restaurante mientras tomas un café, en un avión durante algún viaje o en cualquier otro lugar. Si estás pasando una prueba o preparándote para trabajar, su palabra enseña que su Espíritu, que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Eso dice Santiago en el capítulo 4, versículo 5. El Señor te anhela más de lo que tú puedas anhelarlo en toda tu vida. El Espíritu Santo ansía que le busques, que apartes tiempo para estar con Él a solas, sin nadie más alrededor. Además, desea mantenerse en comunión contigo, aún en público. Dios desea que estés atento a su voz, escuchando sus indicaciones, dirección y demandas, aún cuando estés conversando con otra persona. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Para finalizar por el día de hoy en este sexto segmento, hablemos de lo que es Noches de Gloria. Dice el pastor Cax que nuestra iglesia oficialmente tenía apenas 3 meses de nacida y nos reuníamos en un hotel de la ciudad de Guatemala. En ocasiones la gente ni siquiera lograba entrar a los salones porque quedaba fuertemente llena de la presencia de Dios en el lobby. Los pasillos, incluso en los sanitarios. Los administradores del hotel no permitieron que continuáramos congregándonos allí porque el domingo por la mañana había más gente embriagada con el Espíritu Santo que los viernes y sábado en las fiestas donde celebraban con licor. En diciembre de aquel mismo año fui movido por el Espíritu Santo a realizar las primeras 6 noches continuas para ministrar la palabra y el poder de Dios a todos aquellos que lo anhelaban. El alquiler del salón
en el hotel era demasiado costoso para realizar allí las reuniones. Por lo que hablé con un amigo que presidía el Instituto Bíblico Cosecha del Mundo para que me rentara su local y celebrar allí las primeras noches. De inmediato él accedió. Aquellas reuniones ni siquiera tenían nombre y tampoco habían sido publicitadas formalmente. Toda la convocatoria fue de boca en boca hasta que un joven me trajo la muestra de un pequeño volante que decía Noches de Gloria. Sí, de una manera informal, pero inspirada por Dios. Comenzaron las reuniones que hoy conocemos con este nombre y donde la gente sedienta de su presencia tiene tiempos de refrigerio. Beben del vino del Espíritu y reciben grandes milagros, creciendo en el conocimiento del Señor. Las vidas de los asistentes que se acercan con fe son renovadas y nunca más vuelven a ser los mismos. Debido a la unción del bendito Espíritu Santo y la cantidad de testimonios de gente tocada por Dios, estas noches fueron creciendo hasta convertirse en grandes cruzadas de unción y milagros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Concluimos por hoy. Mañana continuamos con este comentario tan valioso de un hombre que ha sido tocado por Dios a través del bendito Espíritu Santo para tener una obra tan espectacularmente grande en Guatemala. Les bendigo y les ruego que estén muy tempranito pendientes de lo que sigo narrando, porque es maravilloso y es para la gloria del Señor y para que ustedes aprendan, como yo estoy aprendiendo, la absoluta dependencia del bendito Espíritu Santo de Dios.